Ernesto Sábato, Ernesto Cabanag. En el pequeño barrio de Rojas, en Buenos Aires, Argentina, el 24 de junio de 1911, nació Ernesto Sábato, que sería uno de los autores más relevantes del siglo XX en Latinoamérica, fuera del boom literario del que hicieron parte otros autores de la época. Desde joven mostró un gran interés por la literatura y por las ciencias, pasiones que lo acompañarían durante toda su vida, aunque su curiosidad lo llevara a elegir las letras por sobre la física. No obstante, estudió y a profundidad esta rama del conocimiento, dado que antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial ya sería un doctor en ciencias físicas y matemáticas. Pocos meses después, el físico Sábato obtuvo una beca en París para trabajar en el laboratorio Curie, y entonces pasó. Conoció el surrealismo. Su pensamiento existencialista explotaría y, juntado a la influencia de otros autores como Albert Camus o Friedrich Nietzsche, comenzaría a gestarse en su cabeza y posteriormente en el papel las que serían sus grandes obras. Algo importante a tener en cuenta en la vida del argentino es que fue activo políticamente, algo que se vio reflejado desde joven uniéndose a movimientos juveniles de tendencias comunistas. No obstante, una vez descubrió el riesgo de Joseph Stalin como máximo comandante de esta tendencia política, decidió cuestionarlo. Por lo anterior, en 1934 fue llevado a las escuelas leninistas de Moscú. Según describió el propio Sábato, era un lugar en donde uno se curaba o terminaba en un gulag o en un hospital psiquiátrico. Sobre el hombre de nuestro tiempo y sobre lo que debe ser el planteamiento de la actitud del hombre ante el reto de la época. Sí, efectivamente, todo lo que yo he escrito, tanto en la novela como en el ensayo, es a propósito de la crisis del hombre de hoy, en cuya crisis yo he participado carnalmente, porque viví, como le digo, a la ciencia, hasta las fronteras mismas. Yo terminé mis estudios en París, volví a la Argentina y enseñé, hice trabajos de radiaciones atómicas, y enseñé teoría de Einstein, teoría de la relatividad en los cursos del doctorado. Así que llegué hasta las fronteras de la ciencia. Y me aterró. Yo estaba en París cuando la escisión del átomo de uranio, en el año 38. Acontecimiento histórico que vivió la humanidad en dos, puesto que de ahí salió la bomba atómica. Me aterró, filosóficamente hablando, este momento. Ahí es cuando empecé a comprender que la física iba a dominar el mundo y que la tecnología iba a arrasar con el hombre. Antes de que estallara el segundo conflicto bélico más importante para el mundo, viajó a la Argentina, no sin olvidar las noches que había dedicado a la escritura y en las que nacería su novela La Fuente Muda, que nunca publicó, puesto que le hizo trizas y luego la quemó. En 1939, Sábato se trasladó a Francia y allí vivió varios años, pasando por situaciones bastante complicadas. En ese momento, la Segunda Guerra Mundial se estaba desatando y Europa se encontraba en un caos total. Sábato estuvo en París durante los primeros momentos del conflicto y esto le dio una visión bastante sombría y desoladora del mundo que lo rodeaba. Finalmente, en 1945, Sábato tomaría la decisión de dejar a un lado las ciencias y se dedicó a la literatura y la pintura, afirmando que la ciencia era amoral y que llevaría al mundo hacia el desastre. Esto comenzó en el Renacimiento con la ciencia positiva. La ciencia positiva y la técnica permitió al hombre esta aventura prometeica, la conquista del mundo. Y la conquista de las cosas, el mundo natural, el mundo externo, pero a un precio paradójico y trágico. El hombre conquistó el mundo de las cosas, pero con un gran riesgo para su alma, ha terminado por cosificarse. Él mismo se transformó en cosa. En las civilizaciones más avanzadas, técnicamente más avanzadas, como la norteamericana y como la rusa, ahí se ve palmariamente. Los jóvenes norteamericanos no se han sublevado por mejores salarios. Y esto prueba que la crisis nuestra es una crisis espiritual y no económica. Se sublevaron contra el mundo tecnológico y tecnolátrico, la idolatría de la técnica. Contra eso tenemos que reaccionar. En esa época yo empecé a pensar mucho en esto.
Y creí, y lo sigo creyendo, que el arte, de todas las actividades del espíritu humano, es la única que permite no solo la expresión de esta crisis total del hombre del siglo XX, pues es una crisis total, sino tal vez la única o una de las dos posibilidades de salvación del hombre. Porque en el arte el hombre está totalmente. La novela, por ejemplo, tiene ideas, eso pertenece al mundo racional, como la ciencia, como la filosofía. Pero en el otro extremo tiene símbolos, mitos, pasiones, y el hombre es la totalidad, esa integridad. Así que la novela, particularmente la novela, es la que permite a la vez la expresión de la crisis y una de las tentativas de la salvación del hombre en esta crisis. Eso lo creí desde el comienzo, en aquella época, pero lo he ido confirmando con los años. Cada vez más creo en eso. Y ahora el mundo ya está, la crisis está a la vista del desastre ecológico, la destrucción del hombre. Se ubicó en Pantanillo, falto de servicios básicos, pero donde se dedicó a escribir artículos filosóficos, reseñas y críticas literarias. En 1951, ya mejor acomodado, decidió publicar su obra El túnel, siendo rechazado por todas las editoriales de su país. No obstante, sería aceptado por la revista El Sur, y gracias a ello, Albert Camus conoció el texto del argentino y lo mandó a traducir, para su posterior impresión y distribución. Tuvo diferentes cargos públicos a lo largo de su adultez, pero a todos renunció por tener diferencias políticas con los legisladores argentinos o porque no se sentía feliz trabajando. En 1961 llegaría su gran obra maestra, sobre héroes y tumbas, que tuvo una gran acogida y que se considera una de las mejores novelas argentinas de todo el siglo XX. Cabe destacar que este texto estuvo a punto de ser destruida por el propio autor. En 1974, Sábato publicó Abaddon el Exterminador y su reconocimiento siguió en aumento. Desde entonces recibiría premios y reconocimientos por su labor en la literatura, y Ernesto consideró que el final de su vida lo dedicaría a la pintura, y así fue hasta sus últimos años. Falleció un par de meses antes de cumplir 100, a causa de una neumonía que lo afectó en sus últimos meses.